quinto miércoles de Cuaresma, 1 de abril de 2020. La liturgia de hoy nos invita a reflexionar en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la liturgia del día de hoy, que hemos venido reflexionando a lo largo de toda esta semana, el capítulo 8 de San Juan, en el cual primero Jesús hace la misericordia de perdonar a la mujer sorprendida en adulterio, y luego ya después entra una discusión con los judíos, y de ese grupo hay quienes han creído en Jesús, y a ese grupo es al que Él se dirige el día de hoy, y a ellos les hace una invitación, la invitación a mantenerse firmes en las palabras de Jesús, porque hay una gran diferencia entre creer en Jesucristo y ser verdaderamente discípulos de Él, ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Nosotros lo podemos ver, pero sin embargo, hay quienes profesan tener fe en Jesús, pero no le hacen caso, no siguen sus pasos, no siguen sus palabras, no siguen sus ejemplos. Y bueno, hay muchas personas que han decidido creer, pero que sin embargo a la hora no se mantienen firmes. Hablemos de los apóstoles. Los apóstoles son aquellos que han seguido a Jesús durante todo su ministerio, pero a la hora de quedarse firmes con Él, han decidido huir. Y lo veremos la próxima semana, cómo huyen y lo dejan solo. El único que se queda es San Juan Bautista. Ya después Jesús vuelve a encontrarse con ellos. Ellos vuelven a reafirmar su discipulado con Jesús hasta el pie de morir o terminar dando la vida por Él. Entonces hay que saber diferenciar, queridos hermanos. No es lo mismo creer en Jesús y ser verdaderamente discípulo de Él. ¿Qué implica entonces ser verdaderamente discípulo de Jesucristo? Creer en sus palabras y mantenerse firme en ellas. Y aquí es donde volvemos a lo dicho el día de ayer. ¿Qué necesito yo para ser discípulo de Jesucristo? El día de ayer decíamos que para vivir y volver a tener vida, lo que necesitamos en realidad era 3 cosas. Creer que Jesús es yo soy. O sea, que Jesucristo es Dios. 2, no morir en pecado y hacer lo que el Padre le agrada, como número 3. Entonces, Jesús va a hacer énfasis sobre todo en no morir en el pecado, o en la parte que se refiere al pecado, y en lo de hacer lo que a Dios le agrada. Ya no va a hacer énfasis en la fe en Él, porque este ya es un grupo de personas al que se está dirigiendo
que ya creen en Jesucristo. Entonces, lo primero que entra a discusión es la libertad de aquellos que siguen a Dios. Una libertad que se consigue solo cuando se lucha contra el pecado. Dice, ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. El pecado, ¿qué es el problema del pecado? El pecado es que nos hace esclavos a todos. Y nos hace esclavos de la muerte. Una muerte eterna, que era lo que decíamos el día de ayer, muy importante. Queremos verdaderamente ser libres de esta muerte eterna, volver a vivir, volver a tener vida, pues entonces lo que necesitamos es una firme determinación de luchar en contra del pecado. Y luego está la segunda parte, ¿no? Hacer lo que al Padre le agrada. Y es donde entra esta discusión entre ellos, donde primero le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les vuelve a rebatir y les dice, no son hijos de Abraham. Pero si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Luego le dicen, somos hijos de Dios. Bueno, pues no son hijos tampoco del Padre, porque si no me reconocerían a mí, me amarían a mí, que vengo de Él y soy enviado por Él. Jesús repite en varias ocasiones una frase que se las dicen con frecuencia a ellos. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. ¿Sí? Esa frase la dice en 2 ocasiones. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos pasa así a muchos discípulos, que seguimos viviendo como aprendimos, ya sea en casa de nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, a vivir como se vive en el mundo, a vivir como en el mundo nos ha propuesto ser. Y Jesucristo viene a traer una propuesta diferente. Él quiere que se viva conforme al Padre. El Padre quiere que vivamos conforme Dios quiere que obremos, obrar como obra el Padre. Entonces, si verdaderamente queremos mantenernos firmes en el discipulado de Dios, debemos de tener esos 2 aspectos. Una, luchar en contra del pecado. Segundo, verdaderamente hacer las obras que el Padre quiere que hagamos. De esta manera no vamos a ser esclavos. De esta manera vamos a ser gente nueva. Vamos a conocer la verdad. Y esa verdad nos va a conducir a la libertad. La libertad de no seguir oprimidos por la muerte que el pecado nos causa y nos trae, y sobre todo la muerte eterna. Por lo tanto, hermanos, seamos discípulos verdaderos de Jesucristo y aprendamos de su enseñanza, de su doctrina, pero mantengámonos firmes. Y eso nos traerá también la vida eterna. Que así sea. Afectos y súplicas. Señor Jesús, quiero ser verdadero discípulo tuyo para ser libre como tú quieres que sea. Por eso resuelvo luchar contra el pecado, con toda mi mente y mi corazón. Te pido perdón por las veces que te he ofendido. Renuncio a obrar como he vivido siempre. Ahora quiero vivir para agradarte a ti y al Padre Celestial. Quiero hacer las obras que el Padre quiere que haga. Santísima Virgen María, ayúdame a ser firme al seguimiento de Jesús. Quiero seguirlo como tú, desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección. Amén.